Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e estamos aqui para mais um. conociendo la palabra de Dios para vivir mucho más los milagros que Dios tiene para usted y para nosotros aquí en nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Sea muy bienvenido. Aí está, aí estamos. Bueno, estamos estudando os milagros de Jesus. Estamos na parte 18 e resta mais um milagro que encerramos na próxima semana. O que la palabra del Señor tiene descrito son 35 milagros, pero creemos que el Señor ha hecho mucho más, ¿verdad? Muchos más, pero no se puede describir todos en la Biblia, pero los 35 que están en la Biblia, ahí estamos. Si usted tiene algún tema que te gustaría que pudiéramos traer eh, con la luz de la palabra, puede escribirnos aquí abajo o por nuestras redes sociales o nos llama por teléfono para que podamos estudiar y preparar este tema que te encantaría, ¿verdad? Bueno, en los milagros del Señor hoy vamos a ver un milagro diferente, la cura de la oreja de Mauco. ¿No? Este milagro encontra-se en Lucas capítulo 22, versículos de 49 a 51, y Juan capítulo 18, versículo 10. Para empezar más este milagro, es importante ver el contexto de cómo ocurrió esto o qué se pasaba antes, ¿verdad? Y el contexto o que se registra en los evangelios. Entonces, tenemos que analizar el contexto. Y el contexto está, pediría que usted estuviera anotando esto, ¿no? Apuntando esto y pudiera leer en su Biblia, porque son textos largos y nosotros no podemos leer acá, ¿ok? Os contratextos que devemos ver se encontra em Mateus capítulo 26, versículos de 35 a 46. Marcos capítulo 14, versículo de 32 a 42. E Lucas capítulo 22, versículo de 39 a 46. ¿Ok? Espero que usted tenha apontado estes textos e que você pueda ler estes textos para que pueda entender o que passava antes que ocurriera esto, ¿verdad? Empezamos con Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Aleluya. Muchos preguntan si fue en el Monte de los Olivos o en el jardín de Getsemani, donde Jesús fue a orar y fue arrestado. Muchos preguntan esto. Aprendamos algo de geografía bíblica. En Marcos capítulo 14, versículo 32, habla de jardín de Getsemaní. En Mateos capítulo 26, versículo 30, habla de Monte de los Olivos. Puede haber algún error entre ellos. Ok, entonces vamos a ver. Este es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos
forma una parte de la pequeña cadena montañosa que separa a Jerusalén del desierto de la Judea. Es un cerro rocoso situado al otro lado de Arroyo Cedrán. Esto está en Juan capítulo 18, versículo 1. Está a oeste de la ciudad de Iga, Extramuros, camino de Betania. Está duro esto, ¿eh? Difícil los nombres. ¿Recuerdas que vimos dónde estaba Betania en el mapa? Que estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Vimos esto de la semana pasada, ¿verdad? Sí, el otro milagro, que sería como unas 3 horas y poco de Jerusalén. Sí, son 3 kilómetros, ¿no? Sí. Son 3 kilómetros. Pero vamos a ver o qué son los torrentes de Sidón. Esta es la torrente de Sidón. Un pequeño arroyo que separa el monte de los olivos del monte Muriá. Cedrón, que en hebreo significa escuro, nace a 2,5 kilómetros de Jerusalén y corre hacia en este. Su curso es de 40 kilómetros y desemboca en el Mar Muerto. O sea, él separa el monte Moriah, él separa el monte Moriah del monte de los olivos. Podemos ver esto aquí muy claramente. Está Cedrón, los montes de los olivos, y aquí el monte Moriah. Recuerde que la región del Medio Oriente, especialmente Israel, es una región llena de montañas y valles, ¿verdad? Sí. Algo tremendo. Esta representación es para que os hagáis una idea de la ubicación, de la división que hace la torrente de Cedrón. Entonces, por este mapa podemos ver aquí o qué pasa con la torrente de Cedrón. Ok, ahí vamos. Este es el jardín de Getsemani. Esta es una foto del jardín para que podamos estar más en contacto con el lugar. ¿Cómo podemos mirar esto? El jardín de Getsemaní, a su vez, se encuentra al pie del Monte de los Olivos. Su nombre en arameo significa prensa de aceite. Era un jardín donde se extraía aceite del fruto de los olivos que abundaban en la zona, en aquella región tenía muchos. Por lo tanto, después de la última cena de Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos, más específicamente al jardín de Getsemaní, que se encuentra en su base. En Getsemaní nosotros recordamos de donde Jesús oró y donde tuvo que sudaba sangre por el estrés que tenía, por la sensación que tenía, porque estaba cerca, que se iba a cumplir todo que ha dicho por la muerte de la cruz. Y hablaba a su papá y clamaba, pero no desistió. Así es.
Seguimos en Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. O sea, Jesús estaba orando con sus discípulos, los 11 que estaban con él, en un jardín llamado Getsemaní. Después de realizar la oración, llamó a sus discípulos a retirarse de allí. Mientras aún estaba hablando, se acercó una multitud traída por Judas Iscariote, que conocía aquel lugar, acompañado de los principales sacerdotes, capitanes del templo y ancianos, con miras a prenderlo. Lucas capítulo 22, versículo 47 y 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Así es. El beso que Judas dio en Jesús para traicionarlo puede parecer un poco raro, ¿verdad? Pero era el saludo habitual entre los cristianos, que era un beso en la Mejía. mejilla, Mejía. así. Pablo menciona esto en algunas de sus cartas. Este beso sagrado era la marca de traición, de traición que cualquiera podía dar, incluso si no era un discípulo. Pablo habla de este ósculo santo que hoy algunas iglesias mantienen esto, y esto sería bueno que se mantuviera, pero es difícil. Y Pablo habla, y me gustaría que usted apuntase estos textos para que pudieran mirar en su Biblia para ver cómo esto es verdad. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 12, y Romanos capítulo 16, versículo 16. Entonces, Judas besó a Jesús no porque era una marca, una forma de traicionar, pero era un costumbre entre los cristianos. ¿Ok? Y seguimos en Juan capítulo 18, versículos 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Así es, mira, hablábamos que Pedro no debería estar muy convertido, ¿verdad? Porque seguía con la espada. Sí, tenía, aún por su temperamento muy fuerte, estaba como buscando violencia, y eso no es cierto. No, no se daba con que Jesús predicaba. Y muchas veces esto pasa con nosotros, que tenemos la naturaleza pecaminosa, y esta naturaleza sobrepone nuestra conversión, nuestra entrega de nuestra vida a nuestro Señor Jesús. Yo creo que muchas las veces nos gusta hacer con nuestras fuerzas,
y nos olvidamos de la fuerza de Dios que está con nosotros. Así es, así es. Pedro, uno de los discípulos, saca la espada y corta la oreja derecha. Mira, oreja derecha de uno de los siervos del sumo sacerdote. El sumo sacerdote se llamaba Caifás. Su nombre, el nombre del muchacho que se quedó sin la oreja derecha, era Malco. Pero Jesús da una orden para que Pedro guarde su espada. Pedro hace esto con la intención de evitar que arrestasen a Jesús. Obviamente que ese era el propósito de Dios para la vida de Jesús. Esto nos pasa a cada uno de nosotros cuando queremos tomar el lugar de Dios. No queremos seguir el propósito de Dios. Una persona me preguntaba esta semana, pastor, ¿por qué yo tengo que sufrir tanto? ¿Por qué yo tengo que estar con tanto sufrimiento? Yo creo que Dios no me quiere más. Yo creo que Dios no mira más para mí. Y yo hablé a ella, mira, tenemos que buscar el propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito. Y muchas las veces, no son pocas, muchas las veces vemos que los malos que pasamos son resultados de nuestras escojas. Escojas que usted y yo hicimos, escojas malas. Y después queremos que Dios las arregle. Pero todas las escojas que hacemos tienen una consecuencia. Y vemos que esta es la consecuencia. Y hablaba con esa persona sobre esto. Bueno, mira, todo lo que está pasando son escojas que usted ha hecho. Una persona que vino, que había convertido al Señor a poco tiempo y tenía una vida muy, muy fea. Mira, esas son las consecuencias. Las consecuencias tenemos que llevarlas, ¿no? Lucas capítulo 22, versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. O sea, el siervo del sumo sacerdote era Malco. Y usted me va a decir que es Malco, pastor, por favor. Un gran error que comete mucha gente es decir que Pedro le cortó la oreja al soldado. La Biblia no dice que Malcolm era un soldado. Los 4 evangelios dicen que Malcolm era siervo del sumo sacerdote, siervo de Caifás. Y puede comprobarlo en los textos de Mateos capítulo 26, versículo 51, Marcos capítulo 14, versículo 47, Lucas capítulo 22, versículo 50, que acabamos de leer, y Juan capítulo 18, versículo 10. O sea, Malco no era un soldado, él era un sirviente del sumo sacerdote. Es que muchas de las películas que miramos, todos nos muestran un soldado. Y ahí Pedro se quita la oreja de un soldado. Y ahí se queda esta, pero estamos equivocados. Malcolm él estaba estudiando para ser un sacerdote, ¿ok? Preparándose para el sacerdocio. Para ser sacerdote, uno tenía que pasar por una preparación y formación. La definición de sacerdocio es el conjunto de funciones y dignidad del ministro de un culto
o de un servicio en la iglesia. No fue fácil ser sacerdote, pues el ritual era muy complejo y lleno Sí, y por mucho tiempo, por tenía que mucho estudiar tiempo. mucho y se quedar con sacerdote por mucho tiempo. Sí, era lleno de detalles que pasaban por cuestiones éticas y cuestiones físicas. Y el milagro realizado por Jesús tuvo su importancia en la vida de este hombre. Pero, ¿qué se necesitaba para ser sacerdote? ¿Cuáles eran los requisitos necesarios? ¿Qué necesitaba? Números capítulo 3, versículos 6 y 7. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Ou seja, uno desses requisitos era ser de la tribu de Leví, ¿verdad? La Biblia muestra que para ser sacerdote era necesario este requisito. La Biblia nos trae no nos trae la genealogía de Malcolm. Sin embargo, por inferencia, es correcto decir que una persona para trabajar en el templo tenía que ser de la tribu de Leví. El sumo sacerdote nunca corrompería esta orden. Y la tribu de Leví, recordamos que la tribu que Dios los separó, apartó para que pudieran servir al templo. Entonces la tribu de Leví no tenía tierras. Entonces todos ellos se quedaban enfocados a servir al templo de Dios. Esto es importante. O sea, para ser un sacerdote tenía que pertenecer a la tribu de Leví. Levíticos capítulo 21, versículos 17 y 21. Habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. ¿Hay defecto en él? No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. O sea, más un otro requisito era que fuera perfecto. Esta necesidad era obligatoria porque Dios mismo es perfecto y para acercarse a Él es necesario ser perfecto. Esto representó la sombra de lo realizado por Jesús en la cruz, reconectando a la humanidad con Dios. Los hombres, siendo pecadores, jamás podrían acercarse a Dios. Como dice el profeta Isaías, que las iniquidades de los hombres los separan de Dios. Esto no significa que Dios esté en contra de la accesibilidad de personas con necesidades especiales a su presencia. En la ley era el aspecto físico en que debía ser perfecto. Y en la gracia es el aspecto espiritual. Amén, así es. Dios mira nuestros corazones. Pero en la situación de Marco, nosotros vemos que ellos sin la oreja, wow, se cambiaría todo. Imagínate, ya tenía la categoría de estar muy cerca del sacerdote porque ya tenía mucho tiempo
Entonces, imagínate, su vida, su empeño, su estudio, todo se quedó allá y por un detalle se podría acabar. Levíticos capítulo 14, versículo 14. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. O sea, otro requisito para ser un sacerdote es que sea ungido. El hombre necesitaba tener el oído adecuado para que la ceremonia fuera posible. La oreja derecha, Justo está. justo que fue cortada por Pedro. Los que deseaban ser sacerdotes debían dedicar su vida por unos 5 a 8 años de estudio de los escritos judíos, dedicarse al servicio del templo en todas las acciones relacionadas con el trabajo. Al final, cuando faltaba un año, se convirtieron en sirvientes del sumo sacerdote, volviéndose cercanos a la máxima autoridad en el templo. O sea, si Malcolm era o caminaba con el sumo sacerdote, podemos decir que a él se hacía falta un año para que fuera sacerdote, ¿verdad? Sí, estaba muy cerca de la ceremonia que sería ungido como sacerdote, imagínate. Así es. ¿Y cuál era la posición de Malcolm? La posición de Malcolm vemos en Lucas capítulo 22, versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. O sea, Malcolm era un siervo del sumo sacerdote. Para se acercar al sumo sacerdote restábale un año. Era el último año de Malcolm. Malcolm iba caminando para ser ungido, iba caminando para complementar la formación como sumo sacerdote. Wow. Y creo que todos ellos querían lograr esta posición. Sí, lo que pasaba, si él no tenía la oreja derecha, él no podría lograr, ¿verdad? Un pequeño detalle, Un pero pequeño detalle. sí, Y el hecho de que le cortaron la oreja eliminaría dos de las condiciones mencionadas anteriormente. Y aún más, lo haría incapacitado para hacer cualquier cosa en el templo. Sería excluido de su trabajo y tendría que proporcionar su alimento de alguna otra manera. Sin esa oreja, la vida de Malcolm cambiaría por completo en un giro de 180 grados y por todos sus proyectos tendrían que sufrir adaptaciones radicales. El trabajo, la familia, la posición social, todo se vería afectado. El ministerio tendría que ser abortado en la vida de Malcolm y el templo solo le serviría para adorar a Dios como un ciudadano común. muchas las veces miramos este pasaje y hablamos mucho respecto de Pedro, de sus condiciones de como era muy impetuoso y quería hacer con su fuerza y Dios trabaja en su vida, pero imagínate,
vemos aquí más el poder de Dios, el control que Dios tiene en todas las cosas, hasta mismo la vida de Marco, que poco nos fijamos y poco entendemos por qué fue un milagro tan grandioso que Dios le repusiera su oreja. La verdad, tenemos que entender que Dios tenía un propósito en la vida de Malco. O que parecía a los ojos del hombre, o que parecía el final de todo, la verdad era el cumplimiento del propósito de Dios a través de Cristo Jesús. Malco era un sirviente del sumo sacerdote y tenía antecedentes, había dedicado su vida a ser sacerdote y no había lugar para situaciones de fracaso. La oreja derecha era solo un detalle en la cabeza de los demás. Sin embargo, en la de Malcolm era una parte esencial, era una parte fundamental. El corte de la oreja fue la completa decepción de una vida diseñada y dedicada a ser sacerdote. La gran pregunta no era solo el riesgo de vida que corría el siervo del sumo sacerdote, pues un golpe más de la espada de Pedro sería su final, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre ahora? Vemos en Lucas capítulo 22, versículo 51. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. El hecho de que Jesús arreglara la oreja dejada de Malcolm, no fue solo un milagro antes de la crucificación. Muchas lecciones podrían extraerse de este evento, tanto para la vida de los participantes en ese tiempo, en este momento, como para hoy, para nosotros. El principal perdedor recuperó su vida de unas circunstancias totalmente adversas a una nueva forma de las cosas. Y nosotros vemos así, Dios siempre va a tener un propósito. Nosotros no sabemos, Pedro no sabía, Marco también no, pero Dios estaba cuidando de todas las cosas. Y también imagínate, los soldados que estaban a vuelta, todas las personas que miraron un milagro, presenciaron un milagro, o que Dios puede hacer en el corazón de cada uno de ellos. Ese es nuestro Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. Así es. Bueno, ¿y qué aplicaciones tenemos para este milagro? Una de ellas es que Jesús está por encima de la ley. No hay ley que pueda estar arriba de Jesús. Jesús da continuidad a la vida de todos que se acercan a Él. Malcolm se acercó a Él, pero pastor estaba indo para arrestarlo. No importa. Tiene que se acercar a Dios. Jesús restaura los sueños y la vida. Malcolm ya tenía perdido todo cuando se cortó la oreja. Fueron cuestiones rápidas, ¿verdad? Sí. Fue muy rápido. Pero seguro que pasó en su cabeza, mira ahora cómo me voy a ser ungido como sacerdote si no tengo la oreja. Pero el Señor restaura los sueños y la vida.
Y con Jesús, cuando, asegura la continuidad de su vida en la eternidad. Así. ¿Y qué podemos decir? Entregar tu vida a Jesús te garantiza continuidad en la eternidad. Amén. Entregar nuestra vida en las manos del Señor nos da esta garantía. Entonces, que podamos, a partir de ahora, estarmos siempre con nuestra vida delante del Señor y siendo obedientes a Él y haciendo conforme su palabra. Y Dios hará un milagro en tu vida, así como ha hecho en la vida de Malcolm, va a hacer también en tu vida. Usted tiene que creer, tiene que tener fe y tiene que hacer su parte, porque el milagro es la parte del Señor. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes cuando estaremos hablando del último milagro de Jesús que está registrado en la Biblia, ¿verdad? Esto es la parte 19 de los milagros. Si usted perdió alguna parte, busquen en YouTube, que ahí subimos todo para YouTube y usted puede ver cada una de ellas. Amén. Gracias por estar con nosotros. Te esperamos domingo. Con servicio de adoración en familia. Así es, servicio de adoración en familia. Llegue temprano para que podamos alabar al Señor, para que podamos orar, para que podamos platicar, ¿no? Para que podamos alabar a este Dios que es tremendo. Que usted tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.